Sean todos bienvenidos a una clase más de matemática. En esta oportunidad vamos a continuar con el desarrollo de la unidad 4 con el tema 3.1, monotonía. Como es de costumbre, tenemos el problema inicial, el cual dice de la siguiente manera. Dadas las funciones cuadráticas, f de x igual a 2 por el cuadrado de x menos 1 menos 5, y g de x igual a menos 2 por el cuadrado de x menos 1 más 5. Responde lo siguiente. Número 1. Si x es mayor o igual que menos 1, pero es menor que o igual que 1, ¿entre cuáles números se encuentra f de x y g de x? Número 2. Si x es mayor o igual que 1, pero menor o igual que 3, ¿entre cuáles números se encuentra f de x y g de x? Bien, daremos inicio con el número 1, en donde debemos de determinar qué valores o entre cuáles números se encuentra f de x y g de x a partir de que x sea mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1. Bien, para el análisis vamos a tener que trazar lo que son las gráficas de las funciones para poder determinar los valores de f de x y g de x. La parábola de f es abierta hacia arriba. Además, tiene un vértice en 1,-5, mientras que la parábola de g es abierta hacia abajo, con el vértice en 1,5. En ambas gráficas sobre el eje x se ha sombreado, bueno, en este caso es en rojo, no en verde, el intervalo de menos 1, de menos 1,1, de los cuales los valores que toma x. Ahora bien, sabemos de que todos los datos que les he mencionado en este párrafo se determinan a partir de las funciones, ¿verdad? Que eso ya lo hemos hecho anteriormente. Saben que el vértice se toma como h, k, y así sucesivamente pues los demás valores. Para la función pues ya tenemos lo que son las medidas y el análisis de la gráfica que podemos hacer, pues que x aumenta cuando el trazo va desde menos 1, observemos acá, menos 1 a 1, entonces el f de x disminuye desde menos 1, por ejemplo acá, desde menos 1, acá tenemos, coincide acá, ¿verdad? Entonces cuando f de x es igual a menos 1, entonces acá y es igual a 3 positivo, pero cuando en este caso x es 1 positivo, entonces y coincide en menos 5. Por lo tanto, los valores que va a tomar x va a ser de menos 5, ¿verdad? Y 3, o partiendo desde 3 hacia menos 5, tomando en cuenta el recorrido que indica la flecha, ¿verdad? Viéndolo de otra manera, pues acá determinamos este punto y este punto, podemos decir de que f de x va a estar entre menos 5 y 3. O sea que f de x va a ser mayor o igual que menos 5, pero va a ser menor o igual que 3. Muy bien, en el caso de g, a medida que x aumenta de menos 1 a 1, entonces g de x aumenta de cuando, por ejemplo, estamos en menos 1. ¿Qué pasa con g de x? Pues en este caso va a aumentar desde menos 3, va a empezar a aumentar hasta llegar a 5, tomando en cuenta que es el valor máximo que toma cuando x ha recorrido desde menos 1 hasta 1. Observemos, trazamos la línea y aquí chocamos con la función, y pues este como que sería el punto máximo que tomaría cuando el valor de 1, ¿verdad? Es igual a x. Entonces aquí podemos determinar que
como el recorrido, o cuando x aumenta desde menos 1 a 1, los puntos indicados son desde 3 hacia, desde menos 3 hacia 5. Entonces vamos a decir que g de x va a estar entre menos 3 y 5 positivo, siendo así que g de x va a ser mayor o igual que menos 3, pero va a ser menor o igual que 5. Nuevamente, utilizando las gráficas de las funciones, se concluye lo siguiente. Observemos que en el número 2 se nos ha indicado, ¿verdad?, para ciertos valores, donde f, a medida que x aumenta, pero en este caso ya no desde menos 1 a 1, sino que desde 1 a 3, y cuando f de x aumenta, entonces vamos a verificar qué pasa cuando el punto está empieza a aumentar desde 1, es decir, acá 1 positivo. En este caso, la función va a tener el punto en menos 5. ¿Qué pasa cuando llega a 3? Observemos, cuando de x nos trasladamos a 3, coincide en el punto 3, ¿verdad? Entonces, f de x va a estar entre los valores desde menos 5 hacia 3. En g de x, para el caso número 2, nos habla de que la medida de x aumenta. De igual manera, cuando tenemos el valor de 1, acá observamos que coincide en 5. Pero cuando el valor de x ha aumentado hacia 3, acá tenemos que es menos 3. Por lo tanto, los valores para g de x va a estar desde, en este caso, desde menos 3 hacia 5 positivo, ¿verdad? O desde 5 hacia menos 3. Dentro de ese intervalo estarían los valores de g de x. En definición, podríamos mencionar que una función de f es creciente de un intervalo x sub 1, x sub 2 si, a medida que x aumenta desde un punto x sub 1 hacia un punto x sub 2, entonces f de x aumenta desde f de x sub 1 a f de x sub 2. Es decir, si m y n pertenecen a x sub 1 y x sub 2 con m menor o igual que n, entonces vamos a decir que f de n va a ser menor o igual que f de n. Por otro lado, podemos mencionar que f es decreciente en un intervalo de x sub 1, x sub 2. Si a medida de x aumenta desde x sub 1 a x sub 2, entonces vamos a decir que f de x va a disminuir desde un intervalo de f de x sub 1 a f de x sub 2. Es decir, que si m y n pertenecen a el intervalo desde x sub 1 a x sub 2, donde m es menor o igual que n, entonces f sub m va a ser mayor o igual que f sub n. En una función vamos a llamar monótona en el intervalo de x sub 1, x sub 2 si es creciente o decreciente en el intervalo. Muy bien, hemos concluido lo que es la clase y por lo tanto espero que el video haya sido de gran ayuda para cada uno de ustedes a la comprensión del tema.